Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de esto, dice San Lucas, he escogido el Evangelio de San Lucas como podía haber escogido cualquiera de los sinópticos, designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios donde él había de ir. Y les dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Señor le empieza a dar una serie de consejos, les previene sobre las dificultades que van a tener. Dice: y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Bueno, y continúa explicando San Lucas en su capítulo 10, 11, en el 12, cuando vuelven. Regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Pues eso es lo importante, ¿verdad? Como dice el Señor, vuestros nombres estén escritos en los cielos. No busquemos ni el aplauso, ni el agradecimiento, ni el reconocimiento de los demás. Si en estos tiempos hay una locura por destruir estatuas de, pues eso, cuando tú estás en México, por ejemplo, vas viendo los lugares donde fueron gente evangelizando, ¿verdad? Por ejemplo, pues en Sonora te encuentras Vallaquino y sitio donde estaba pues un jesuita, el padre Quino, que fue evangelizando por muchos sitios. Y después se sigue subiendo hacia América más al norte, porque México también es América del Norte, pues te encuentras todas esas misiones, todos esos lugares donde fueron evangelizando. Y ahora quieren destruir pues las estatuas de Fray Junípero Serra o del Susun Corda, me da igual, pero lo importante no es las estatuas, ni el reconocimiento de los hombres, ni la tontería de algunos, ¿no?, en algunos momentos, sino que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Hemos de saber que es inagotable la necesidad de saciar la sed de Dios, que los hombres siguen necesitando a Dios. Y por eso el Señor manda a los 72 que vayan por delante de Él. Y a nosotros nos dice lo mismo. A mí el tema de ir por delante de Él me recuerda cuando yo hacía el servicio militar en la artillería. Y me explicaban que artillería es el arma del mando. Entonces, y es verdad, tenemos aquí un militar que me lo puede reconocer. Pues el arma del mando. Entonces, antes de que avance la infantería, la artillería va preparando el terreno, con un bombardeo.
estaban preparando el terreno, y entonces una vez que ya pues han preparado el terreno, es decir, que han mullido la tierra, nunca mejor dicho, pues ya entonces ya entra la infantería, Bueno, no es que yo quiera hablar de guerra, pero que el Señor le hace eso a los apóstoles, le manda ir por delante, ¿no? Y nos dice que recemos, que pidamos, que mande obreros. Señor, si son tan importantes, ¿por qué nos pides que recemos? Podemos preguntar al Señor, bueno, porque quiere contar con tu colaboración, Por supuesto que hemos de rezar para bombardear el territorio y después tenemos que ir. El Papa está insistiendo en que tengamos sed de almas para que no nos desanimemos. Lo dice de un modo u otro siempre el Papa Francisco. Si supiéramos lo importante que es salvar un alma, una sola, Si supiéramos lo importante que es. En este libro de las cartas, que están recién publicadas, de San José María, las 4 primeras cartas que escribió, largas, evidentemente, cartas cortas, muchas, pero cartas largas a sus hijos, pues en una de ellas dice, el bien sobrenatural de uno solo es mejor que el bien natural del universo entero. Y eso no está diciéndolo él de su cosecha, está citando a Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino no hace una afirmación así cuando le brota, ¿no? El otro día le explicaba yo a los niños, Santo Tomás de Aquino era capaz de dictar a 3 secretarios a la vez, libros distintos. Los chavales estaban mirando diciendo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Pues sí, Santo Tomás de Aquino dictaba a 3 secretarios a la vez libros. Un tío tan listo y tan sobrenatural y tan metido en Dios, pues explica, el bien sobrenatural de uno solo es mejor que el bien natural del universo entero. Y por eso añade San José María, hay que pedir a Dios que ponga siempre en nuestra inteligencia esa fe y esa visión sobrenatural, que dé una jerarquía objetiva a nuestras ideas y a nuestros afectos y a nuestras obras. Hay que pedir ese criterio, porque es un don de Dios. Pues Señor, te lo pedimos ahora, que pongamos por delante siempre el bien sobrenatural de las almas, aunque sea de una sola alma, ponerlo por delante. Estamos en una época convulsa, yo recuerdo que cuando estábamos en plena pandemia, miraba en internet, pues, por ejemplo, la epidemia de la gripe española, mal llamada española, porque no teníamos la culpa nosotros, venía de otros sitios, no voy a decirlo, pero venía de otros sitios. Pues, y más la trajeron por el tema de la Primera Guerra Mundial, pero bueno. Pero decía, oye, pero que conste que la segunda ola fue peor que la primera. Y la gente decía, bueno, no esperemos que no, tal, la vacuna, pues aquí estamos en la segunda ola. Bueno, pues los mercados internacionales, las subidas, las bajadas del oro, pues sí. En la revista 5 Días salía, la guerra comercial lleva al oro a registrar su mejor mes en 3 años. El metal toca los $1.550 por onza y se mantiene en niveles de 2013. Con esto del tema de la pandemia, fíjate, ha subido el oro, claro, porque la gente guarda el dinero y busca, y el petróleo está bajando, claro. Pues todo eso no es nada, no es nada. Lo importante es el bien de un alma, lo más importante es el bien de un alma. El oro, bueno, recuerdo que cuando murió mi madre, pues estaba con mi hermana, estaba viendo cosas y tal, y mi mamá sacó, no sé de dónde, sacó una cadena de oro entera, maciza. Me dijo, toma, llévatela. Y digo, ¿y esto qué es? ¿Dónde ha salido esto? Dijo, no, esto papá seguro que la tenía por ahí en algún momento, quiso guardarla por si acaso se ponía una cosa complicada y había una necesidad, tal. Y bueno, una cadena de oro maciza, que no era bonita, era fea, pero era macizo. Eso sí. Pues nada, ¿sabes cómo terminó esa cadena de oro?
fundida y siendo la cruz encima del sagrario donde yo vivía entonces, en el centro donde vivía entonces. Pusimos ahí una cruz de oro encima del sagrario. Para el Señor ya está, no vale nada. No vale nada. Lo importante es, no digo ya que haya que hacer eso con todo, ¿no? Pero es que yo no quería para nada una cadena de oro, pero no poner una cadena de oro. Y se me ocurrió que lo mejor era ponérselas en el sagrario, con lo cual fenomenal. Me ayudó un sacerdote que la fundió, muy bien. Total, que las necesidades, lo importante son las almas, las almas. Es decir, que esta persona se salve, que esta persona trate al Señor, que esta persona se acerque al Señor, es lo más importante. La Iglesia, que es en sí misma misionera, apostólica, ahora que está acercando el Domum, ahora tenemos un problema del Domum, claro, porque no se pueden pasar los sobrecitos ni las cuestaciones, claro, no se puede pasar nada, pues nada, pidiendo por Bizum. No, en serio, los carteles del Domum que hay, te pone el número del teléfono del Bizum para que hagas una donación. Pues bueno, sí. ¿Tú crees que lo está grabando o qué? Creo que es un mensaje o algo así. Ah, se lo dejaba. No, si no grabó. Ya cortaré esto. Hay programas muy buenos para cortar. Bueno, pues, siguiendo con la meditación, es que los mensajes te dicen, pero no pasa nada. Bien, bueno, pues estamos en la coleta del Domum. La Iglesia empezará en la oración del domingo del Domum, Domingo Mundial de las Misiones, que eso significa Domum. Dice: Señor y Dios nuestro, que has querido que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos. Haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados a trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo. Bueno, pues Señor, te pedimos ahora que caigamos en la cuenta de que estamos llamados a trabajar por la salvación de los demás. Yo seguro que tú te has dado cuenta de eso ya hace tiempo, que estás llamado a la salvación de los demás. Ahora, lo hago con esa mentalidad, y bueno, y el Opus Dei efectivamente es Opus Apostolicum, sino es parte de la Iglesia. Según cuentan, le sucedió a cierto violinista llamado Fritz Kreisler, cuando al término de un concierto, es una anécdota muy conocida, se le acercó a una señora entusiasmada y le dijo: daría la vida por tocar como usted. Y el músico serenamente le respondió: ¿y qué cree que he hecho yo? ¿No? Dar la vida. Pues una receta, ¿no? Una receta para dar la vida por los demás, para ayudar a los demás, ser más de Cristo. No estamos aquí para solucionar los problemas económicos de la gente, ni de hambre, ni de sed, ni de frío, ni de calor, tal. Por supuesto que hay que preocuparse por la gente para ayudarla, ¿no? Pero basta con ver la labor social tan grande que hace la Iglesia. Pero lo importante es buscar la salvación de las almas, llevar a Cristo a las almas, llevar las almas a Cristo, mostrar al Salvador. Yo le conozco y te lo vengo a presentar. No porque yo sea mejor que tú, sino porque yo le conozco. Por eso yo he hablado con el Señor y estoy hablando con el Señor de ti. Por eso el apostolado es por contacto, como el fuego. Podemos decir, fui al cirio pascual, ahora que el otro día tuvimos las primeras comuniones de los niños, y estaban todos encendiendo sus velitas con el cirio pascual para hacer la renovación de las promesas bautismales. Pues fui al cirio pascual al resucitado, claro, porque estamos predicando a Cristo resucitado, me encendí y te contagio. El Señor nos pide que tengamos el corazón así, en carne viva, ¿no? Sintiendo la necesidad de los demás. No podemos pasar al lado de nadie como indiferentes. Y San José María pedía eso en vuestro corazón, que no haya más afecto que Jesús,
Si le damos el corazón entero, te llevo almas. Te llevo almas. Y escribía en camino: no pidas a Jesús perdón tan solo de tus culpas. No le ames con tu corazón solamente. Desagráviale por todas las ofensas que le han hecho, le hacen y le harán. Ámale con toda la fuerza de todos los corazones de todos los hombres que más le hayan querido. Sé audaz, dile que estás más loco por él que María Magdalena, más que Teresa y Teresita, más chiflado que Agustín y Domingo y Francisco, más que Ignacio y Javier. Se lo tenemos que decir al Señor. Tenemos que decírselo, Señor, para que yo me enamore más de ti y lleve a las almas, te lleve a las almas. Empezando por los más cercanos, claro está, ¿verdad? Como decíamos en la meditación anterior, el primer apostolado es, pues, con tu familia. Porque no se trata de, de hacer apostolado, se trata de ser apóstol, de ser apóstol. No se trata de hacer apostolado, sino de ser apóstol. Como dice aquel refrán, tú puedes saber cuántas semillas hay en una manzana, pero no podrás saber jamás cuántas manzanas hay en una semilla. ¿Has captado, verdad? No es un trabalenguas, aunque hay que pensar un poquito. Pero es verdad, es decir, una semilla da un árbol, que a su vez da manzanas con semillas y otros árboles. Bueno, también te puedes comer las manzanas, pero bueno, pero las semillas se quedan, con lo cual puedes tirarlas y puedes otros árboles y otros árboles. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Porque hemos de pensar que la Iglesia no es algo político. Hay gente que te puede decir, bueno, igual que le dijeron a San José María viendo un mapa, le dijeron, mire, y San José María, ¿qué quiere que mire? El fracaso de Cristo, tantos años y lo que ha conseguido. Pues si lo vemos como un partido político, la Iglesia, pues efectivamente estamos fracasando. Estamos fracasando. Pero la Iglesia no es algo político. La Iglesia no es algo político. Cuando la Iglesia sigue impartiendo sacramentos y sigue, pues eso, bautismos, confirmación, Eucaristía, penitencia, cuando se van, matrimonios, etcétera, no es que me he parado, pero se sigue transmitiendo la fe, se siguen sanando almas. ¿Cuánta gente se acerca a Dios? Hemos estado con la pandemia. ¿Cuánta gente se ha acercado a Dios por la pandemia? También cuánta gente ha dejado de ir a misa por el tema de la pandemia, que ahora tienen que volver a recuperarse otra vez las iglesias porque se han perdido bastante gente que han dejado de ir por miedo al contagio, porque son mayores o porque no son mayores, tampoco. Pero se han perdido gente, eso se nota. Se nota, basta con que vaya a ser un domingo a la parroquia para ver que hay menos gente. También por los sacerdotes que han purificado a tanta gente en los hospitales y en los cementerios. Tanta gente. También por tantos sacerdotes que han fallecido, y religiosos y religiosas, que en España han muerto durante la pandemia unos 800. Pues la Iglesia se sigue renovando, como en los primeros siglos. En aquellos tiempos habían quedado sin luz para reconocer la dignidad del hombre, y la Iglesia les trajo esa nueva luz, y después otra, y otra, y otra, y se sigue renovando. San Pablo decía que en aquellos tiempos eran inventores de vicios. Tremendo, vaya insulto que dice San Pablo. Después se escandaliza lo que dice San Pablo en las cartas. Pero la verdad. Inventores de vicios. Bueno, pues ahora en la época actual también podemos decir que son inventores de vicios. Si quiere tener alguna carta de San Pablo a Timoteo, la segunda. Ten en cuenta esto, en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, codiciosos, arrogantes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, crueles, implacables. No sé para qué sigue. Calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos del bien,
traidores, temerarios, envanecidos, más amantes del placer que de Dios. Yo me imagino, porque también San Pablo escribía cartas con secretario, diciendo al secretario, oye, para, que no me da tiempo a comer todo. Y sigue, ¿no? Guardarán cierto formalismo de la piedad, pero habrán renegado de su verdadera esencia. Apártate también de estos. Algunos de ellos se meten en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados y arrastradas por todo tipo de pasiones. Siempre están curioseando y nunca son capaces de llegar a conocer la verdad. Bueno, pues es lo que dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, ¿no? Son hombres de mente pervertida, incapacitados para creer. Pero no llegarán lejos, porque su necedad quedará a la vista de todos, como sucedió con la de aquellos. Se refiere a los que se opusieron a Moisés. Pues sí, sigue ocurriendo, ¿no? Sigue ocurriendo. Nosotros no estamos aquí para que después reconozcan que estábamos en el bien, que estamos en el camino correcto, no estamos aquí para que nos agradezcan nada, tampoco queremos que nos hagan estatuas para que después lleguen el tema de las manifestaciones por la igualdad de color y de raza y tal, y tienen las estatuas. No queremos estatuas ninguna, ¿no? Lo que sí queremos es que nuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Eso es lo que nos interesa. Y desde ese ambiente los primeros cristianos llevaron el poder de Cristo. Y nosotros, pues también, ahora. Y hemos venido a traer fuego y no podemos pensar que aquellos primeros eran distintos de nosotros. Porque no eran distintos de nosotros. No eran distintos de nosotros. Y San Agustín, por si tienes alguna duda, te lo dice. Este Pedro que así habla fue pescador. Y ahora recibe no pequeña gloria el orador, si es capaz de comprender al pescador. Por lo cual, hablando a los primeros cristianos, dice el apóstol Pablo: mirad, hermanos, vuestra vocación. No hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Eligió lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y a las cosas viles y despreciables del mundo, aquellas que no son, como si fueran para anular las que son. Me estaba acordando, yo no sé por qué, si es por esto que estoy leyendo, o por el lugar donde estamos, no sé, pero no porque esto sea una choza, pero me estaba acordando de lo que cuenta ese cardenal Sarah, ese cardenal africano, que cuando era un niño, le estaba ayudando misa al misionero en aquella capilla que tenía en medio de la selva, en que era una capilla de una choza, poco más, y allí pues estaba ayudándole, y el misionero reconoció que aquel niño había talla dentro de ese niño. ¿Por qué? Porque cuando fue a recoger el agua y el vino, o la campanilla, no sé qué, en la credencia al lado había una serpiente. Y el niño no se asustó por la serpiente, cogió y siguió la misa con normalidad, como si no fuera con él. Y era un pequeño. Y dijo el misionero: este niño vale la pena. Y claro, ahí lo tienes, cardenal de la Iglesia Católica, que ha escrito unos libros estupendos, que está haciendo mucho bien a tantas almas. Y bueno, pues no sé si has leído algún libro de él, pero yo he leído todos los tres y te aseguro que son impresionantes. Y que, muy bien. Bueno, pues todo una serpiente, ¿no? Y además, me imagino que no creo que sea una serpiente de esta de agua que tenemos aquí, sino que sería una serpiente de esta que te muerde y se te cae el pelo, vamos. Pues nada, el niño allí fue tan tranquilo y no le dio miedo. Pues, ¿por qué? Porque estaba en misa el chaval y no importaba nada. Pues pensar, ¿no? Que el Señor se sirve de lo poco, de lo pequeño, de lo nada, pero para hacer grandes cosas. Si el Señor se quiere servir de ti, bueno, si Cristo hubiese elegido en primer lugar al orador, es que sigo con las palabras de San Agustín en el Sermón 43. Dice San Agustín, una cita muy larga: si Cristo hubiese elegido en primer lugar al orador, diría me eligió por mi elocuencia. Si hubiese elegido a un senador, diría: me eligió porque lo merecía por mi dignidad. Por fin, si hubiese elegido a un emperador, podría decir: me eligió en atención a mi poder.
estén tranquilos los tales y aguarden un poco. Estén tranquilos, no se les rechace, no se les desprecie, pero aguarden un poco para que no puedan gloriarse de sí mismos en sí mismos. Dadme, dijo, a aquel pescador, a aquel analfabeto, a aquel ignorante, dadme a aquel con quien no se digna hablar el senador ni cuando le compra el pescado. Era profesor de retórica y sabía hablar muy bien. Dadme, dijo, a ese. Si le lleno, quedará claro que he sido yo quien lo hace. También he de llenar al senador, al orador y al emperador, aunque en su momento lo haga con el senador. Ahora es más seguro que lo haga con el pescador. El senador puede gloriarse de sí mismo, como también el orador y el emperador. El pescador, en cambio, no puede gloriarse sino en Cristo. Venga a enseñar la humildad saludable. Venga primero el pescador, por su medio se capture mejor al emperador. Mira tú, efectivamente, por el pescador se llegó, por ejemplo, a Constantino. San Pedro, un pescador. Juan XXIII, San Juan XXIII, ¿no? Pues en la canonización de Juan XXIII, pues estaban allí sus familiares, ¿no? Estaban sus familiares de un campesino en un pueblo de Sotoilmonte, debajo del monte. Y él podía haber pensado, pues yo hubiera sido campesino, pero si no se hubiera ido al seminario no hubiera llegado a ser papa. Aportemos todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que tengamos, aunque sea poco, aunque sea poquito, pero no te preocupes, tú apórtalo. Te decía antes, empieza por tu familia, empieza por tus amigos, por preocuparte por ellos, por quererles, por tratarles, por rezar por ellos, por hablar con el Señor de ellos, y ya verás cómo el Señor te va dando pistas de cómo puedes ayudarle, cómo puede decir esto, cómo puede decir lo otro. Que tengo aquí unas cosas que escribí y no sé por qué la escribí. Pero bueno, datos de nacimiento en España. No sé por qué lo escribí. En 2019 nacieron 13.007 niños menos que en 2018. Caracoles, vamos para abajo, ¿eh? Con lo que el número de nacimientos ha bajado un 3,48%. La tasa de natalidad en España, número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año, fue en 2019 del 7,6, una tasa de natalidad muy baja. Y el índice de fecundidad, número medio de hijos por mujer, de 1,23. Pues nada, tranquilo, no os preocupéis que nos llenaremos de moros. Nos llenaremos de moros y africanos y de ecuatorianos y de todos esos países que llegan aquí y ya está, no pasa nada. No pasa nada. Pero tendremos que también cristianizar a ellos, ¿no? A los que vengan. A los moros y a los... Sí, igual que oísteis el otro día en la comida, como este musulmán se convierte y está a punto de ser ordenado diácono y después sacerdote. Y no es que uno que bautizaron de pequeño, no, ya se convirtió cuando en la universidad. Y no era que estuviera estudiando, pues no sé qué, estaba estudiando filosofía, es decir, que no era era un señor letrado, vamos a decirlo así. Por lo menos con conocimiento. Bueno, pues ahí lo tienes. ¿Sabéis cuántos se bautizan al año en Francia, adultos, en la vigilia pascual? Más de 2.000. Y muchos de ellos musulmanes. Bueno, pues hay que seguir. Tenemos que seguir. Como dice el Señor, alzad los ojos y ved los campos dispuestos para la siega. Hay mucha gente, no os preocupéis, es que en España no nace gente, no te preocupéis, vienen morros, o vienen lo que sea, pero ahí iremos cristianizando a ellos, no pasa nada. Hacen falta santos que cambien la sociedad, hacen falta santos. Bien, vamos a terminar porque ya es la hora además. Es que tenía aquí una poesía de Machado, Antonio, no de Manuel, que también es poeta. Dice Antonio Machado, el pobre Antonio Machado cuando se fue de España se murió al poco tiempo, triste y caracantecido, pero bueno. Dice Antonio Machado, moneda que está en la mano, quizás se deba guardar, la monedita del alma se pierde si no se da. No podemos reservarnos para nosotros el tesoro que tenemos de Dios.
hemos de darlos a los demás. Vamos a acudir a la Virgen María, que ella es estrella, ella nos guía. Benito XVI cuenta que después de que llegó allí Cortés a México y empezó el descubrimiento, la conquista de América y de México, y bueno, estoy leyendo la historia de Salvador de Madariaga, de Hernán Cortés, y es increíble el tipo este. Pues un tipo que estudió en Salamanca, es decir, también tenía no solamente sabía manejar la espada, también sabía manejar la lengua. Pues, pero bueno, conquistó aquello y poco más. Pero aquí que aparece la Virgen. Y dice el Papa, en México al principio era imposible conseguir algo, hasta que sucedió el acontecimiento de Guadalupe, y a través de la madre de repente también se volvió más cercano el hijo. Podría contar algunos milagros de la Virgen de Guadalupe, pero no. Pero, fijaros, la Virgen fue la que empezó, por decirlo así, la evangelización y la conversión de tantos y el bautizo de tantos indígenas. Pues vamos a pedirle a la Virgen que ella también sea estrella de la nueva evangelización, estrella del apostolado, reina de los apóstoles. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.